Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto con el tema de las elecciones en Francia y en Europa. Y bueno, digamos, al interior de Francia va a tener que ser mucha maniobra. Al final de cuentas están tocando, yo creo que podría ser un laboratorio interesante de cómo se debe transformar Europa en su conjunto, porque al final de cuentas que ha sido tan exitoso el sistema de bienestar europeo, de intercambio, en fin, como que las cosas que a mí me gustan están sucediendo ahí, pero también entiendo que ha habido polarización. Y cuando decías del discurso de Macron en términos de eliminar esa parte de odio, ¿no? De que eso no avance, que me parece que es lo más sensato, la verdad. ¿Tú cómo ves eso en el resto de Europa, digamos, y en Francia en particular? En fin. Pues yo creo que depende un poquito también de zonas, no solamente de países individuales, pero zonas, ¿no? Entonces, hay que reconocer, por ejemplo, en el caso de Grecia, en el caso de Italia, hasta cierto punto también España, han tenido no solamente todos estos ajustes como el Fondo Monetario lo hace en el resto del mundo y allá lo hace la Unión Europea, pero al mismo momento han tenido todo este flujo de migrantes y los demás países dicen, bueno, ok, sí, vamos a aceptar unos de los refugiados o migrantes, pero no todos, y ha sido muy lento. Entonces, también hay como un desequilibrio en términos de las cargas que la Unión Europea ha impuesto a esos países, comparado, por ejemplo, a los países como Países Bajos o Bélgica, etc. Entonces hay diferencias en ese sentido. Yo creo que el estado de bienestar, bueno, normalmente se habla de diferentes modelos de estado de bienestar, ¿no? Tienes el modelo anglosajón, como en Gran Bretaña, que todavía tiene un papel muy importante para el sector privado, etcétera, etcétera. Y tienes el estado modelo de bienestar de Suecia, que es la maravilla, digamos, para mucha gente, porque el Estado está realmente cuidando en muchos sentidos. Y tienes una mezcla que, por ejemplo, se ve más en Alemania, en Holanda, en esa zona. Y creo que Francia más o menos está también dentro de ese modelo de bienestar. Ahí, al menos en el caso tanto de Alemania, pero también de Holanda, yo sé que pues yo lo he vivido, han cambiado muchas reglas. Entonces, ese famoso estado de bienestar ha venido bajando, ¿no? Y creo que lo que pasa es que en el contexto holandés, como ya platicamos, siempre hay que hacer negociaciones, entonces en todas partes de la vida, ¿no? Entonces los sindicatos negocian con los empleados, pero no hay tantas huelgas, etcétera, etcétera, que por ejemplo en el caso, y no son tan fuertes como en Francia, ¿no? También nunca hemos tenido un base industrial, siempre hemos tenido un base más de servicios y todo eso, aunque sí tenemos industria, pero los servicios, normalmente los sindicatos de los servicios son menos poderosos que los sindicatos industriales. Y Francia ha tenido un base industrial impresionante, entonces todavía los sindicatos son muy fuertes, pero ya con la globalización, el outsourcing y todo eso, entonces sí ha venido bajando la producción industrial. No obstante las políticas económicas nacionales que Francia siempre ha tenido, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el sector automotriz han decidido varias veces, por ejemplo, de cerrar la planta en Bélgica en vez de en Francia, ¿no? Y eso fue muy claramente por un sentimiento más nacional, ¿no? Claro. Sí, es prácticamente, casi a manera de resumen diríamos, no hay proceso electoral en ningún país de Europa que no esté atravesado, que pertenezca a la Unión Europea, evidentemente,
que no esté atravesado por la posición dentro de ese país frente a la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es la que está haciendo el principal issue en el proceso electoral, a favor o en contra. Sí. Y derivado de los distintos elementos que desde Bruselas se generan para lograr o déficit pequeños, presupuestos más equilibrados, pero al mismo tiempo también una cantidad muy importante de políticas de bienestar que han generado incluso desde el punto de vista un fenómeno muy interesante de mayor, digamos, igualdad entre los países de la Unión Europea, como le ocurrió a Portugal, a Francia, a Grecia, a España, a Grecia. Es decir, subir su nivel de vida no puede explicarse sin lo que pasó con la Unión Europea. Por eso hay, digamos, distintas posiciones frente a lo que implicó este proceso de mayor convergencia política y económica. Ahí, como bien dices, la pertenencia o no a la Unión Europea, pues al final de cuentas es un proceso de integración complejo. Europa siempre ha estado en guerra, digo, fuera de los últimos 50 años, pero ha estado en guerra entre sí, ¿no? Y eso es algo que a veces se nos olvida y que daría la idea de, o sea, como que dan por sentado quizás más los jóvenes de que, bueno, no hay guerra, eso no existe. Y cuando hay una tradición de, digamos, para mí es el de los valores más importantes que ha logrado la Unión Europea en estos años, simplemente que no haya guerra. Y eso como que ni siquiera sale en el discurso, por lo menos yo no lo escucho, pero está ahí, y eso es lo principal. En ese tono, digamos, el ponerse de acuerdo, el futuro de la Unión Europea, ¿lo verían ustedes entonces un poco menos en peligro de lo que se veía hace unos meses, con lo que pasó en Francia y quizás como se está perfilando en Alemania, o cómo lo ven ustedes? Pues yo creo, bueno, ahorita el tema más importante, aparte de las elecciones, y creo que sí las elecciones en Alemania también van a jugar un papel importante, pero apenas la semana pasada el partido cristiano demócrata de Merkel ganó en uno de estos estados, ¿no? Digamos, en Nordrhein-Westfalen, que es originalmente siempre ha votado socialista o socialdemócrata. Entonces se rebotó así a los cristianos demócratas. Entonces como que eso ya dio un empujón a la reelección de Merkel. No sé cómo se va, porque puede cambiar muchas cosas entre ahora y otoño, pero es interesante que una región que siempre votó socialdemócrata se fue por Merkel, ¿no? Y Merkel está muy clara, es pro Europa y no va a dejar. Pero la otra cosa sería las negociaciones de Brexit, ¿no? Y creo que ahí sí va a ser, y tal vez funciona un poquito como que va a haber más integración entre un grupo núcleo que siempre se ha hecho en el caso de la Unión Europea contra Gran Bretaña, ¿no? Porque parece que pues, en el caso de Gran Bretaña van por el camino duro y pues la Unión Europea ya empezó a poner eso, y no son tan fáciles de yo creo que negociar, ¿eh? Es un tema, y lo platicamos la semana, no vamos a tener tiempo, pero algo sobre Gran Bretaña, Juan Luis, porque tú decías en un corte que se había radicalizado Theresa May. Sí, efectivamente. Yo creo que un poco me interesa mucho tu pregunta previa. Y adelante, perdón, es que ahorita lo conectes. Hago un conector porque efectivamente yo creo que como se veía antes de las elecciones francesas, el peligro con respecto a que avanzara efectivamente una suerte de pasos inequívocos a la destrucción de la Unión Europea, eso definitivamente el proceso electoral francés lo detuvo, porque si no, sí hubiese sido, digamos, un efecto dominó, me parece, de consecuencias totalmente imprevistas para la Unión Europea. Entonces, me parece que es una buena elección de contención, sin duda alguna. Ahora, en el caso de la Gran Bretaña, llama la atención que efectivamente Theresa May, una política que al principio efectivamente estaba a favor de que la Gran Bretaña siguiera dentro de la Unión Europea, pues le haya tocado la circunstancia y al mismo tiempo quizás algún juego político en el que ella haya decidido liderar el Brexit y que al mismo tiempo le permitiera a ella pues radicalizar sus posiciones frente a la Unión Europea. Ahora parece incluso más radical que los que promovieron el Brexit. Así que eso llama poderosamente la atención y vamos a ver qué acomodo hay, porque en Inglaterra sigue existiendo una base política que está
pro Unión Europea. Así que, Sí. digamos, vamos Las elecciones que tienen ahora muy pronto, ¿no? Sí, También sí, allá, sí, sí. También. que pidió esta elección Theresa May justamente para ver si tenía el respaldo Que necesario. pidió adelantar las elecciones. Sí, Ajá. sí, sí. Así es. Así es. También en junio, ¿no? En junio también. Sí, En junio sí. también. Entonces, Y además eso me pareció muy bien, me pareció muy bien porque si bien es cierto, busca, digamos, aprovechar el capital político que tiene ahora, pero me parece que eso da más certidumbre para lo que está pasando en Gran Bretaña y en la Unión Europea. pues tenemos un par de minutitos. Yo creo que va a requerir esto un nuevo programa ahora que pasen las elecciones en Francia y en Gran Bretaña. Valdría la pena quizás Y después también en Alemania. Y luego en Alemania, aunque como quiera, no es la extrema derecha, así o sea, es. no se está debatiendo ahí. Es más bien centro derecha, centro izquierda. Aunque sí hay grupos, No, hay y grupos. hay corrientes, ¿no? Pero Sí. pero las encuestas están como entre esos dos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está un poco menos, Sí. no como en Francia, que sí Correcto. se veía que estaba creciendo mucho. Sí. Un último cierre, Mariane, ¿qué ves hacia adelante? Y tenemos un minuto para irnos nada más, o medio minuto si quieres. Pues, ¿qué veo adelante? Yo creo que sí, efectivamente, bueno, no con mucha certeza, pero que Merkel tiene chance de ganar otro periodo. Entonces, en ese sentido, no va a haber un rechazo de la Unión Europea por parte de Alemania o un cambio muy brusco en ese sentido. En el caso de Macron y Francia, pues depende mucho de las elecciones que van a seguir el próximo mes. Yo creo que va a tener una asamblea muy dividida, heterogénea. Inclusive podría llegar hasta un gobierno de coalición que sería también muy novedoso para Francia, porque nunca han tenido esa situación. Pero las cosas que ha dicho, que por ejemplo quiere hacer ciertos, o llevar a cabo ciertas políticas económicas, bajar, reducir el poder básicamente de los sindicatos, en el sentido que quiere subir el año de jubilación y todo eso para subir la productividad y que Francia se venga más competitivo. Yo creo que va a tener muchos problemas internos y mucha oposición, al menos de los sindicatos. Ya nos tenemos que ir, Juan Luis. Sí, Pero simplemente decir, creo que hay una oportunidad interesante para Europa, para recomponer mejor Europa. Eso es muy, sí. Muchísimas gracias a todos. Nos da me da mucho gusto haber tenido a Juan Luis Hernández y a Mariane Marchand. Muchas gracias. Se les invitamos en la próxima y como acaba de decir, pues sí, es una gran oportunidad la que se presenta, pero regresaremos cuando hayan pasado estas elecciones tan importantes. Buenas noches.